Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Macul con Irarrázaval, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl. A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. José Donoso, Washington, D.C., viernes 23 de abril de 1993, cuaderno 63, novela sobre cartas literarias. Muere un escritor. Queda la hija solitaria, Worshipping and His Shrine, carta de la Universidad de Princeton diciéndole que tienen un paquete de cartas y diarios íntimos que su padre había depositado en sus manos. Ella se extraña porque creía que se habían vendido hacía mucho tiempo para comprarle la casa cuando se casó. Los vende ahora por el buen precio que le indican y acepta la proposición de un biógrafo para hacer la biografía concentrándose en los papeles. Ella se olvida de este permiso. Los papeles le parecen demasiado difíciles de leer y referente a gente que ella no conoce ni le interesa. Su hijo va al pueblo y compra el libro. Se sienta bajo un árbol a leer. Se horroriza. Los secretos más nefastos sobre el abuelo admirado. Se enfrenta con la madre sin decirle nada. Ella adivina lo de su padre con lo que nunca quiso enfrentarse, lo que ha oído murmurar y olvidado. No lee el libro. Toma el auto y una pistola para ir a asesinar al autor. El auto choca. Descubren que ella se ha pegado un tiro con el auto a toda velocidad porque no puede soportar lo que sabe. Esta novela, la de los papeles, sucede en Valparaíso o en Viña del Mar o Cachagua. Es el diario de vida que cuenta el reverso de todo lo que todo el mundo sabe sobre él, pero sin jamás nombrar el pecado. José Donoso. Pilar Donoso. Este proyecto es un intento de novelar su propia vida después de su muerte, ya que al parecer he logrado zafarme del fatal destino que él me asignó en su diario el 23 de abril de 1993. Aunque nadie sabe si uno es realmente un personaje y ese designio es insalvable. Correr el tupido velo, Pilar Donoso, obra única de la hija de José Donoso, es el libro que nos convoca esta noche. Quien luego de trabajar este libro y publicarlo en el 2009, el año 2011, cumplió la labor establecida por ese relato de ficción de José Donoso respecto al hijo y se suicidó efectivamente. Con una sobredosis de medicamentos. Así es. Omar Sarraz, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bueno, vamos a leer un libro que es bastante particular, que es probable, puede que termine sucediendo lo contrario, pero que nos pone en un clima, en un registro un poquito menos festivo que el que habitualmente nos caracteriza, y por el cual se nos critica, además, por exceso de falta de solemnidad. Ajá. Exceso de falta, como tiene que decir un periodista, ¿no? Enredadamente. Para un libro que me atrevería a decir que en su registro es de lo más extraño que hemos leído en la República de las Letras, al mismo tiempo es de lo más crudo, porque es un libro donde termina envolviéndonos aquello que la misma autora decía respecto a su padre, que era una incapacidad para establecer barreras entre la ficción y la realidad. Y que por lo demás instala una conclusión que es muy fácil de acoger y de plantear, como lo hacíamos al principio con Alberto, y es que la escritura de este libro terminó siendo la causa del suicidio de Pilar Donoso y que al mismo tiempo había sido prescrito por el padre.
formulación bastante que podríamos recibir así bastante automáticamente, o que podríamos poner en cuestión porque, bueno, también es cierto que quién sabe por qué una persona se suicida, sí, claro. Y por qué alguien podría tener, bajo qué fundamentos alguien podría tener la capacidad de designar el futuro de otra persona. No. Aquí hay una serie de cuestionamientos o de cuestiones que tienen que ver con la relación que se da entre las personas, con los condicionamientos psicológicos que uno tiene, que obviamente están muy fuertemente determinados por la relación con los padres, que de alguna manera nos forjan, pero también es la pregunta de si esa forja nos transforma en algo de lo que no podemos liberarnos. Hay ahí procesos que son bastante particulares, por eso el libro tiene una extraña sabiduría para adentrarse en esos ámbitos, buscando el camino de una liberación personal que se transformó en todo lo contrario, pero que al mismo tiempo es una excelente obra literaria, sin que ella lo hubiera pretendido. A mí me da la impresión de que, a pesar que ella se autodefinía como escritora, su verdadero propósito acá no era el de escribir un buen libro, y probablemente lo hace porque en muchas partes ella reproduce textos de su padre, donde su padre dice que su hija es incapaz, que es incompetente y que probablemente no hubiera sido capaz de escribir un libro. A uno le queda la impresión de que lo hace más bien para desmentir al padre que para escribir un buen libro, y sin embargo escribe un magnífico libro. Es un conjunto de exorcismo lo que está en juego. Pero yo creo que, bueno, es las contradicciones de Donoso. En un diario se ven las contradicciones de todas las personas. Un día uno puede decir una cosa y el otro otra. Mismo Donoso decía que tenía una paranoia en cierta época de su vida, cuando estaba cerca de la vejez, en el que él creía que la hija quería arruinar a los padres, o que la hija era un peligro, aunque no era solo la hija, se sentía amenazado por todo el entorno, por toda la gente, por todos los secretos. Entonces yo creo que Donoso, yo lo que vi en el libro es que Donoso tenía un gran amor por su hija y por su mujer, que era un tipo, así adelantando las cosas, honesto, trabajador, que le dijo en algún momento a ella: en mi epitafio quisiera que diga José Donoso, escritor, porque eso es todo lo que he querido ser. Y yo veo que el tipo se jugó por eso, estuvo siempre ahí. No veo en ninguna parte envidias, peleas con otros escritores, que el tipo use su fama, que el tipo sea, qué sé yo, que sea espurio, claro, aprovechador, que se dedique a... cínico. Claro, que abuse de los otros, o que se dedique a traicionar a la mujer, o al alcohol, o lo que sea. De un tipo, me parece a mí un tipo ahí, trabajando. Y bueno, aquí en el epígrafe del libro, la hija dice: escribir este libro tuvo grandes consecuencias para mí, pérdidas irreparables, y seguramente habrá más. Es por ello que, como continuidad de mi historia, se lo dedico a mis hijos, Natalia, Clara y Felipe. Entonces, claro, ella tuvo consecuencias porque siguió un trabajo que yo veo que hacía Donoso de honestidad. O sea, yo veo que Donoso está siempre cuestionándose, siempre está diciendo, bueno, las cosas son así, tratando de ver las cosas de frente. Y eso es lo que yo veo. En sus diarios él no se magnifica, y tiene lo que tú decías al principio sobre la solemnidad que podría tener el programa. Donoso veo que tiene esa mezcla tan chilena de lo serio, lo que puede ser hasta trágico y al mismo tiempo frívolo. Me parece que esa frivolidad puede ser mejor, porque cuando nos ponemos solemnes hablamos de la bandera, del territorio, nos ponemos peligrosos. Entonces a mí el Donoso que me muestra el libro me parece... ¿No te horrorizó? No, me pareció un tipo jugado por la familia, un tipo que todo el tiempo está obsesionado con ganarse la plata para mantener a su hija, que tenga educación, poder tener una casa, poder seguir siendo escritor. O sea, un tipo que está constantemente trabajando para ser escritor y mantener a su mujer y su hija. Eso es lo que yo vi, un tipo jugado. Sí, lo que pasa es que hay una dimensión de las memorias. A ver, el diario de escritor que él lleva es un diario de 46 tomos. De varias décadas. Interrumpido por de repente 1 año y medio que no escribió en algún momento, cosas así. Y un cuaderno que se le perdió. Que lo tenía muy obsesionado, por cierto. Que pensó que incluso Pilarcita se lo había llevado. Se lo había robado. Claro, sí. Porque gran parte de las miserias de José Donoso están relacionadas con las virtudes que también señaló Omar.
gran parte de las miserias tienen que ver con esta personalidad narcisa, egocéntrica, totalmente orientada, muy paranoica. Paranoico. Y en esa paranoia también está la tranquilidad de alguien que puede pensar que todos le pueden hacer daño, pero no está nunca pensando a quién le puede hacer daño. Claro. O sea, está orientado siempre hacia lo que él pueda recibir. Ajá. Es un ser débil. Muy débil, Muy de una frágil. fragilidad infinita. Y cuando uno es débil y frágil, siente el mundo como una amenaza. Y sus... ni siquiera son agresiones, sus quejas tienen que ver con la noción de estar en un mundo donde todo es amenaza. Todo es Claro, amenaza. es la magnitud de la alegría que significa, por ejemplo, cuando él recibe un elogio, un aplauso, Sí. la alegría incontenible que significaba cuando le llegaba estos rumores que le pasaba cada rato de que estaba ganado el premio tanto y tanto, que nunca se los ganaba. Nunca se los ganaba. Entonces, es muy, muy interesante en ese sentido la construcción. Ahora, lo que hace Pilar Donoso es particularmente llamativo. Es particularmente llamativo. Hay un exorcismo, o sea, uno lee el epígrafe y lee la primera página que leyó Patricio, Sí. la primera página es esa, ¿ya? Y uno ya queda horrorizado. Dice, aquí estamos enfrentando, y me refiero al concepto, voy a entrar en una sofisticación idiota, pero es necesaria, al concepto de horror, que a mí me carga, pero es el concepto de horror que tienen los lacanianos. ¿Ya? La idea de horror como el enfrentamiento directo con la realidad. O sea, estar frente a lo real, ¿no? En ese horror, ¿no? Es el que el libro nos pone permanentemente, porque el diario nos pone permanentemente, aun cuando hay un elemento que en este bosquejo de libros sobre los diarios y la familia, ¿no? Dice que no se menciona. Él dice, lo leyó Patricio, es el diario de vida que cuenta el reverso de todo lo que el mundo sabe sobre él, pero sin jamás nombrar el pecado. Claro. Y el diario de él es más o menos eso. Es todo el reverso del José Donoso público, ese José Donoso que tiene muchas veces 3 años de edad, en términos mentales, ¿ya? Pero sin jamás nombrar el pecado que tanto atormentó a José Donoso y que significó grandes dolores para su familia cuando aparecieron cartas, qué sé yo, que él había mandado a amigos y amigos que lo denunciaron, entre comillas. Respecto a este principio, agregar 3 cosas a lo que ustedes han dicho. Primero, hay algún tipo de registros célebres que solo se explican por lo que ha sucedido después, ¿no? Ejemplo, la frase de Fidel Castro que dice: Estados Unidos negociará con nosotros cuando tenga un presidente negro y haya un papa latinoamericano, ¿no? Que lo dijo en una conferencia de prensa en 1973, que nunca le importó a nadie hasta diciembre del año pasado, ¿no? Muy bien. En este caso puntual, el libro está completamente marcado porque en esta primera página se habla de la muerte de la hija, cuestión que ocurre años después de que este libro es publicado. Y uno no considera en este registro de espíritu de veracidad que tú decías, Omar, de Pilar y de su padre, que haya tenido la intención de planificarlo todo de ese modo, ¿no? O sea, ocurrió de esa manera. Ocurrió. O quizás ocurrió propiciada por la propia Pilar, pero invisiblemente, no conscientemente. Entonces, ese es un primer dato. La primera página nos horroriza en el sentido que decía Alberto, no por el libro, sino por lo que sucedió después. Claro, claro. Lo segundo es que hay una virtud en Pilar Donoso, que también es una virtud que le hace un alto favor al libro, y es que ella en la primera parte presenta toda esta apariencia monstruosa del papá. Pero luego se dedica a describirlo más humanamente en una cuestión más compleja que empieza a derrumbar o a relativizar esta primera idea que nos forjamos sobre Donoso, ¿no? Sí. Y lo tercero, que es algo que de lo cual el propio Donoso no tuvo conciencia. Él escribía en sus diarios más o menos todo lo que se le pasaba por la cabeza, ¿no? Lo escribía bien, coherentemente, literariamente, pero era una expresión de honestidad brutal. Sí. Y además hace el acto de entregarle estos diarios a una universidad para que sea consultado años después de su muerte. Pues bien, eso no lo convierte, o si lo convierte en alguien que hace daño, lo convierte por su inconsciencia de las consecuencias que esto puede tener. Claro. Pero eso lo hermana completamente con todos nosotros, porque ¿quién de los que nos están escuchando, Omar, Alberto, yo,
no ha tenido una impresión desagradable o lapidaria sobre un ser cercano y querido? ¿Quién a veces no ha pasado por tener un par de segundos en que ha pensado horrores de su mejor amigo y luego lo corrige y dice, bueno, era una idea que se me pasó por la cabeza y que no es tal? Bueno, eso nos pasa a todos los días, a cada rato. El único problema o la única diferencia en este caso es que Donoso lo dejó por escrito, lo sistematizó y lo entregó a una universidad, y luego esto cayó en manos de la hija y del resto de la familia. Sí. Pero bueno, hay una frase muy ultra repetida que es como de la cultura popular y que dice que por algo hay algunos centímetros de diferencia entre el cerebro y la boca, ¿no? En este caso esa diferencia se elimina. Se limitó, claro. Lo que pasa es que la obra, a ver, yo creo que Pilar Donoso, y ahí lo que decía Patricio, que fue un trabajo además el trabajo intelectual de Pilar Donoso es potente. Sí. Ella ejerce una labor de continuidad con el José Donoso que no podía hacer esta obra, de alguna manera. Hay varias cosas que ella toma de José Donoso para hacer esta obra. Primero, la idea de tener su biografía, que de alguna manera está. En segundo lugar, la incapacidad final de José Donoso de poder haber hecho alguna clase de obra, registro sobre el boom, que en parte está en esta obra. Y en tercer lugar, una cosa que José Donoso decía de sí mismo, y es que su vida se podía distinguir a partir de las casas donde había vivido. Ajá. Que es la forma en que se dividían los capítulos del libro, que es una cosa muy bellísima, sí. Porque además José Donoso tenía dos grandes afinidades en términos del gusto, o tres. Una era el dibujo, la otra era la ropa, el vestuario, los vestidos. Él le diseñaba y pensaba la ropa que iba a usar su mujer. Y le gustaba el look inglés. El look inglés, Las chaquetas tweed, los Montgomery. Sobre todo para él, digamos. Para la mujer era una cosa mucho más osada. Exactamente. ¿Ya? Y se cuenta una anécdota de la madre que llega un día con una capa muy bella. Y le comentan de la capa y ella inmediatamente se saca la capa y se la pone y se transforma en un vestido. Sí. Entonces todas esas cosas que eran parte de lo que José Donoso era. Y también otro de sus aficiones era el decorado de los hogares y la selección de los hogares. Él elegía cada casa donde iba a vivir él. Iba a buscarla, se demoraba mucho tiempo, buscaba casas bellísimas. Sí. Que no tenía dinero, así que en general no tenía cómo encontrar lugar, así que se iba a pueblos pequeños, en España, qué sé yo, buscaba lugares muy lindos y trataba de hacer jardines hermosos, ¿ya? Para vivir en un lugar de una belleza infinita que lo rodease. Ajá. Toda esa construcción de José Donoso está muy bien descrita por Pilar Donoso y muy bien perfumada. De alguna manera, la obra intenta dar una continuidad con la vida de su padre, al mismo tiempo que una ruptura con todos sus silencios. Y de algún modo entonces es un apéndice del mismo José Donoso que trata de jugar el rol también de un registro moral, de decir, de preguntarse a sí mismo desde otro lugar. Eso que decías tú sobre la casa y toda esa afán, esa afición por la belleza en los lugares. Bueno, él en un párrafo del diario dice los críticos que en el centro de todos mis libros existe como un espacio cerrado una casa, el palacete modernista de Coronación, el burdel de El lugar sin límites, la mansión de Marulanda en Casa de Campo y tantas otras. Todas son las casas de las que me evadí eternamente en todos sus posibles avatares y con los disfraces de sus personajes, que son ecos de las personas de mi pasado. Estoy condenado a crearlas y recrearlas en mis libros, a crearlas y recrearlas de la casa de mi transhumancia. Descubro al ponerme a escribir estas líneas que la única forma en que puedo contar mi historia es también alrededor de unas cuantas casas que han sido más que escenarios, más bien agentes determinantes de ciertas maneras de vivir o metáforas que sintetizan distintas épocas y emociones de mi historia. Y me gusta que así sea, para que mi literatura tenga esa coherencia que la realidad carece y todo sea parte de la maravillosa aventura del dolor. Entonces aquí esas casas hermosas eran en cierta manera un reverso de esas casas que podían ser sórdidas, que podían ser tristes, que mostraban el poder, humillación. Entonces es muy interesante todo lo que hace Donoso con ese centro del que sale, que son las casas, que son las épocas que dependen de esas casas. Y hay una cosa muy bonita que él dice en algún lugar, que los temas eligen al escritor. El subconsciente
y que el subconsciente no lo dejaba mostrar lo bello que encontraba. Que él muchas veces encontraba esa belleza de la que tú hablabas, Alberto, pero no era capaz de ponerla a los libros porque siempre su subconsciente lo llevaba hacia las partes oscuras y más bien tristes y tremendas de la explotación o de lo que sea. Bueno, vamos a escuchar música. ¿Quién parte? Yo. Compañero Alberto Mayol. Estoy muy motivado. Yo, profesor, el alumno ese que... Y quería ir al baño. Un coscorrón. Sí, yo era ese. Yo. Decían, baje la mano, ya. Deje contestar a su compañero. Claro, que participen los demás. Y los demás decían, no, que participen. No, claro. Por favor, nos evita tantos dolores. Yo pensé en... hay una canción que compuso un compositor uruguayo chileno que trata sobre un padre idealizado, que era muy distinto al padre que él tuvo. Su padre era violento, era un padre muy, muy complejo, y le construye una figura completamente diferente en una canción. Y me parece que es justo el ejercicio contrario. Me pareció interesante como contraste, que normalmente es lo que uno más parecido a lo que uno hace. Ojo Alberto, porque Pilar Donoso enfatiza mucho en el libro que la imagen que ella tenía de su propia vida y de sus padres era muy distinta a la que tuvo luego de leer. O sea, ella decía que al principio tenía recuerdo de su padre como una persona completamente distinta a la que encontró en los diarios. Claro, porque además se fue dando cuenta de una serie de no solo de miserias, sino también de fragilidades. De secretos. Entonces, y en ese sentido, convoco aquí a Gervasio. Y lo hacemos a través de Con una pala y un sombrero. Ojalá que cuando mires a tu alrededor no notes que la vida se te fue, que a la hora de tu hora no me dejen ver el paso de los años en tu piel. Y ojalá que en el momento del adiós me recuerdes como te recuerdo yo. La distancia nos distrajo hasta que me enteré por tu carta que no hay nada más que hacer. El cigarro siempre gana y esta vez también. No te culpes, yo he tomado el mismo tren. Y ojalá que donde vayas estés bien. Por la puerta que te toque lo sabré, quién más que tú. Con una pala y un sombrero abre la tierra, sin arado y sin tractor. ¿Quién más que tú trabaja en año nuevo? ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? Y ojalá que cuando mires a tu alrededor simplemente te presenten a Gardel. Que el Señor te dé su mano y a través de él te enteres que tus nietos crecen bien. Y ojalá que en el momento del adiós me recuerdes como te recuerdo yo. ¿Quién más que tú? Con una pala y un sombrero abre la tierra, sin arado y sin tractor. ¿Quién más que tú trabaja en año nuevo? ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero?
que tú, con una pala y un sombrero, sin más riqueza que una bicicleta al sol. ¿Quién más que tú, que siempre fuiste un viejo bueno? ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? Las terapias a lo largo de su vida lo ayudaron, sin duda, a vislumbrar mejor quién era y a qué le temía, a aceptar sus varias caretas y a definir sus fisuras internas, a poder escribir como un modo de canalizar a través de su literatura, ya que para él la literatura y la locura iban de la mano, y creía con firmeza que había que exponerse a esa locura abiertamente. Solo así pudo lograr estructurarse alrededor de su falla. Escribe Donoso: así como Lord Byron, que fue uno de los hombres más guapos de su tiempo y un total desajustado, tenía el pie quino te separa de la gente, eres como una pieza única, entonces tú puedes transformar esa falla en algo creativo o negativo. Puedes ser un lisiado o puedes ser Lord Byron. Pilar Donoso, correr el tupido velo. Ajá, dice Omar, quería decir algo al respecto. Sí, que eso, bonito, esas dos posibilidades. Y a propósito de eso, de sentirse excluido, segregado, solo, habla mucho Pilar Donoso de que el padre se identificaba con los clochards, es decir, con los vagabundos cultos, y ella era la adoptada, y los dos no tienen raíces, no tienen pertenencia, y por lo tanto él se sentía muy cercano a su hija porque su hija era adoptada, fue adoptada, que también ella dice que es un gran acto de amor y todo, pero los dos no tienen unas raíces, porque él se ha negado las raíces que tenía en la seguridad de su casa en la Avenida Holanda, con toda su gran familia, se fue, estuvo muchos años luchando por su destino, y ella no traía eso. Entonces, eso de... Pero ella se casa con un Donoso. Y se casa con un primo hermano. Y finalmente sus hijos tienen sangre Donoso. Sí, claro. Y ella lo destaca como un elemento de esa carencia que ella seguramente sentía. Como una recuperación. Se casa con un primo hermano, pero no biológico, porque no hemos dicho hasta este punto que Pilar Donoso fue adoptada. En Madrid. Por la imposibilidad de sus padres de tener hijos biológicos. Claro. Quise destacar este párrafo como una forma de ir también en contra de la idea que a priori uno puede tener sobre el libro. Antes de leerlo incluso, ¿no? Porque, insisto, uno empieza a leerlo sabiendo qué pasó con Pilar Donoso después. Sí. Esta idea preconcebida que uno tiene de que el libro llega a una conclusión algo así, como de que hay un destino que está marcado, como que las cartas están simplemente dispuestas y uno baila una música que ha sido compuesta por alguien antes. En este libro también hay partes en las que se muestran estas endijas, ¿no? Esta posibilidad de poder elegir. Y una cuestión en la que yo creo firmemente, además, y es que los seres humanos no tienen ni virtudes ni defectos, sino que tienen características contra las cuales es difícil lidiar. Es cierto que hay un programa preconcebido, pero que dentro de esas características uno tiene un sinfín de posibilidades de transformación, de conducción, en fin. Pero también hay una duda que uno la salta con la obra, que es como, a mí me pasó con la parte más escritural, con la parte donde él está y ella está tratando de mostrar cómo los diarios de Donoso refieren a su construcción de obra, sobre todo con El obsceno pájaro, con Casa de Campo, donde trabaja mucho el tema. Da la impresión de que no hay manera de haber llegado a la abigarrada trabajo de metáforas de José Donoso sin esta exploración horrorosa, horripilante, ¿ya?, de las profundidades de su existencia, de las profundidades de la existencia de los demás, ¿ya?, de la sospecha por el otro, de la capacidad de traer esos personajes casi del Goya negro hacia su vida, ¿ya?, y de examinarlos con el detenimiento de quien hace una autopsia, digamos. Da la impresión de que no hay manera de hacer una literatura de la profundidad de Donoso sin entrar
a menos que sea una literatura que tenga una profundidad distinta, porque obviamente hay literaturas de profundidades relacionadas con la historia latinoamericana, García Márquez, Sí. ¿ya? O con la historia del Perú, en Vargas Llosa, ¿ya? Pero Donoso está en una senda más parecida a la de Sábato en ese sentido. O sea, creación solo es posible con padecimiento. Sí. Y en este caso, cuando tú te metes y rompes, no hacia afuera, sino que rompes hacia adentro, la horadación, ¿ya? Y da la impresión de que todos los que están a su alrededor, de algún modo sienten que aun cuando haya mucha devastación producida, eso valió la pena. Sí. O sea, incluso la hija Ujú. entiende que esa labor debe continuarse a pesar de todo el dolor que implica. Ujú. ¿Ya? Y a pesar de todas las consecuencias que pudiera tener. Bueno, Porque ella en el- perdió sus hijos, quedó sin sus hijos después del libro, Y seguramente se una separó venganza de su familiar. marido. Claro. Claro, porque uno advierte en este libro una pulsión por ir a ver eso que tú decías, Alberto, un horror así, un horror por el solo hecho de que está despojado de todo artificio, ¿no? Sí. La verdad cruda. Claro. Esa es una de las aristas interesantes del libro. Quería volver al tema de las casas, porque el caso más célebre que tenemos en Chile es el de Neruda, ¿no? Es una cosa más kitsch y más célebre. Pero como ustedes decían, retomar ese punto en el que se trata de el intento por apropiarse de algo. Porque estos fantasmas que tú describías, Alberto, no abandonan a Donoso en ningún minuto y a uno le da la impresión de que él trata de viajar o de ir a distintas partes para iniciar etapas nuevas, ¿no? Como para oxigenar o clausurar un ciclo anterior y volver a partir de cero. Y ese intento permanente nunca lo logra. Así como Donoso trata de huir, Pilar Donoso trata de estar en algún lado que sea de propio, meterse ¿no? ahí. Entonces son Claro. muy parecidos Son parecidos. las trayectorias, pero dan la apariencia de que van en una dirección contraria, ¿no? Y que ambas tienen como consecuencia el hecho de no tener un lugar en el mundo. No hay un lugar en el mundo y justo esa es la contradicción vital de ambos. Mira, aquí justo lo que dice: mi hija nació en España, por suerte alcanzó a pasar 2 meses de vacaciones en la casa de Avenida Holanda antes de que ésta se extinguiera, de modo que cuando hable de esa casa despertará después algunos ecos escondidos en los repliegues de su memoria y sabrá rastrear por lo menos parte de las raíces de lo que es o fue su padre, hasta un lugar que conserve por lo menos una remota precisión. Ella tiene tan pocas raíces. Nos hemos cambiado tantas veces de casa que no se identifica con ningún lugar, ni con gente, ni con sabores, ni con olores que la fijen. Es verdad que las raíces de las que estoy hablando son también cadenas que pesan y coartan. Son, en fin, aquello que rechazo. Sin embargo, por algo voy a escribir mis recuerdos para dedicárselos a mi hija. Me aterroriza que viva en un mundo tan libre como será el futuro, la Mobile Society, que se nos está echando encima, desprovisto de los crujidos de los pasos de los benignos parquets del recuerdo. Y para ella los crujidos solo significarán miedo, dificultad de autoidentificación, no el cariño de un desayuno fragante que le traen por el elocuente sonido de la escalera. Entonces, esa cosa amenazante que está presente Que hay en otro los dos. eje, que es el eje permanente de aquello que, cómo se rechaza algo y te alejas y cómo te apropias de algo, y eso normalmente lo hace hacia las dos direcciones. O sea, Claro. él huye de su familia, pero siempre Sí. está tratando de volver de alguna manera a su Bueno, familia. cuando escribió él conjeturas sobre las memorias sobre mi tribu, conjeturas, ahí él hizo un acto valiente y me acuerdo que no había semana en la que la Furcade no hablara en contra de él. Sí. O sea, hubo una época en la que todas las semanas... ¿Por qué? Porque era como... representante de la tribu. Claro, de eso no se habla. Claro. Decían, esas cosas no se deben exponer. Pero yo veo en Donoso esa valentía de exponer lo que le pasó. Y uno dice, bueno, Donoso, retorcido, tan complejo, tan con esa, no sé, esa homosexualidad reprimida. Nombraste el pecado. Nombra el pecado. Finalmente. Pero, ¿qué se puede esperar si el hombre a los 8 años, cuando es un niño, una empleada de la casa lo toma de la mano con un libro para disimular, Sí. y se lo lleva a una pieza del fondo de la casa, le muestra su sexo, le baja el pantalón y tiene sus primeros juegos eróticos a los 8 años, Claro. digamos, sin él buscarlo? Luego, cuando él tiene toda la crisis de adolescencia, el padre frío, el padre que protege que prefiere a sus 2 hermanos. Entonces, toda una serie de cosas donde él está expuesto y solo.
Y es muy bonito cómo él transforma eso. O sea, dice que los hombres de la casa estaban acostumbrados a pasar por el techo e irse hacia las piezas del fondo y acostarse con las empleadas jóvenes. Y resulta que ahí empiezan los cuentos de que en realidad son espíritus que van por ahí haciendo ruido y toda esa mitología que se va construyendo en cada casa, ¿no? Ocultando las cosas, todo oculto. Entonces, él dice, bueno, veamos las cosas de frente. Y a mí me parece interesante que no es un ganador, no es un tipo que dice... No, el tipo desde que está en el colegio tiene problemas, lo expulsan del Grange, donde aprovechó a aprender inglés, qué sé yo, pero el tipo lo expulsan por conducta. No, ganador no es. Por ser mal estudioso. Y los premios que obtuvo no los obtuvo por su sociabilidad tampoco. No, sí, claro. Siempre... Sin ser un ermitaño, pero era un tipo con... Era un tipo desagradable para premiar, o sea, exactamente. De hecho hay una anécdota con Freddy Ruiz Tagle que la contaremos después en algún momento. Ajá. Yo tengo una también. Sí, vamos a la música. Omar Sarraz. Bueno, por ese gran amor, a pesar de todo y más allá de todo, yo pensé en Es mi niña bonita de Lucho Barrios. Los hombres les debe pasar lo mismo, que cuando van a ser padres quisieran tener un niño, luego te nace una niña, sufres una decepción y después la quieres tanto que hasta cambias de opinión. Es mi niña bonita, con su carita de rosa. Es mi niña bonita, cada día más preciosa. Ay, es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel. Es mi niña bonita, es mi niña bonita. Cuando la llegue a querer, si un día se casa mi niña, vestida de blanco armiño, me acordaré que soñaba con que al nacer fuera un niño. Por eso rezo y le pido al Señor del gran poder que al hombre que se la lleve la sepa siempre querer. Es mi niña bonita, con su carita de rosa. Es mi niña bonita, cada día más preciosa. Ay, es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel. Es mi niña bonita, cuando la llegue a querer, mi niña bonita. Lo realmente terrible es el caso de Pilarcita, que depende tanto de mi amor como yo el de ella, y quien tantas veces me ha pedido que no me muera porque va a quedarse muy sola. Su marido, su hija, su madre son importantes, pero en mí encuentra algo, un amor absoluto y sin limitaciones. Quisiera que tuviera más hijos para que cuando yo falte y falte María Pilar, tenga algo tan propio, tan suyo, con que identificar un pasado y un origen y que genéticamente le sean reconocibles. Me está rondando la muerte con la forma de un infarto. Ajá. Pilar Donoso, Correr el tupido velo. Aquí está la demostración del amor que sentía Donoso por su hija. Que es enorme, ¿eh? Sí, enorme. De hecho, es el amor más incondicional lejos a su alrededor. Más incondicional. Él pone muchas condiciones a su amor con
con su esposa, con María Pilar, Sí. que le decían Pilar también, y que Sí. su hija se llama Pilar no por ella. Ellos la adoptaron bastante, ya con el nombre puesto, y le mantuvieron el nombre. Se llamaba Claro, fue casualidad que se llamara Pilar igual también. que la madre, claro. Y en ese sentido hay una relación que se produce muy fuerte, donde son dos personajes, él y su esposa, muy extraños además, porque Sí. ambos muy incapaces frente al mundo cotidiano, y la hija de alguna manera fue siempre su vínculo con la tierra, y de alguna manera este libro también es otra forma de vincularlo con la cosa real, digamos, con la materialidad. Bueno, hay algo muy llamativo en el modo en que Pilar describe los infiernos interiores de su padre, y que lo exculpa. En varias partes del libro ella habla de que hay un monstruo que vive dentro del papá, ¿no? Como si ese monstruo no fuera el papá, sino Claro, otro, ¿no? otro. Un monstruo que vive dentro del papá y que lo atormenta, ¿no? O que lo atrapa, lo devora. Y es una bonita construcción, porque si bien es pura construcción, es una construcción exculpatoria, ¿no? Sí. Es como si no fuera el papá el monstruo, ¿no? Claro. Sino Donoso, José Donoso, fuera una víctima Es el otro, sí. de ese que vive dentro de él. Y José Donoso, siendo que al parecer era una persona que yo vi como muy esforzada por su mujer y su hija, claro, tiene también esto de que él está metido en su trabajo creador mientras su mujer se está destruyendo, que no hemos hablado de eso, que la mujer que lo sostiene, la mujer que él necesita, que cuando va a hacer un curso para ganar plata a Estados Unidos, él la extraña, siempre han estado, desde que están juntos, siempre estuvieron juntos y se apoyaron. Pero esta mujer está frustrada, cae en el alcoholismo, es una persona Desde muy temprana depresiva. edad, sí, desde que estaba recién partiendo el matrimonio ya cae en el Exacto, alcohol. y además ella como él que de alguna manera cae en la abstención sexual, él no quería tener Claro, sexo con ella. Eso, después de como 5 años de estar juntos ya no había nada, y resulta que de alguna manera también, así como ellos van y él, el vagabundo, el clochard, la hija que es una adoptada que no tiene raíces biológicas, que no tiene una historia, que le van a dar esa historia. También la mujer es una mujer solterona hasta los 36 años, que ha vivido en diferentes partes, un poco en un mundo de glamour. Entonces, es el Sí, con una encuentro infancia de lujos enormes, encontrándose mundiales. en fiestas con príncipe en Egipto, qué sé yo. Entonces son tres personajes extraños, la madre medio boliviana también, o sea, le debemos en cierta manera Donoso a Bolivia, porque fue el soporte de Donoso, esta mujer medio boliviana. Entonces son tres personajes extraños o tal vez todos lo somos, más allá de esa aparente normalidad que debiéramos cumplir, y se encuentran y se apoyan con todas las dificultades, con Donoso en el altillo de la casa encerrado meses escribiendo mientras la mujer no se puede levantar de la cama por depresión. Entonces es una relación dura, difícil, pero donde yo veo mucho amor al final. Se tienen el uno al otro, no tienen mucho más que el uno al otro. Bueno, tercer bloque, y hay que reivindicar un lugar donde... Que no está en el inconsciente. No. Es real. Sí. No es Que literatura. tiene un obsceno pájaro en su interior, pero no es un obsceno pájaro. ¿Cuál es el obsceno pájaro El que hay? obsceno pájaro de la noche. Sí, claro. Está. En la D de Donoso, ahí está el obsceno pájaro. El obsceno pájaro de la noche. Claro. Pero no es un obsceno pájaro. Bueno, tan cierto es que este no es una construcción literaria que Nino Valeta nos preguntaba por qué habíamos inventado que había un sótano en Clepsidra. ¿Y no? ¿Qué invento? ¿Qué invento? No. Existe. Existe el sótano. Claro, lo que hay debajo ya es algo que de lo cual no puede hacerse cargo el dueño de la librería. En fin. Es lo que heredó. Es lo que Sí, heredó. sí, justamente. Efectivamente. Justamente. Es todo lo que está en el trasfondo de uno. En el trasfondo. O como dicen ahora, el back office. Efectivamente. Qué distinto el concepto de back office con trasfondo, sótano. Qué lindo, muy qué lindo. Bueno, en ese lugar, que está en José Pero Alessandri, 94, justo en Macul, prácticamente al llegar a la esquina con Irarrázaval, allí donde se construye la
la nueva estación de metro Clepsidra. Sí, en ese mismo lugar. Para que sea más fácil llegar. Porque Chile-España no es tan conocido. No, Chile-España no. Además, esta cosa de ponerle nombre, yo lo encuentro horrible, nota al pie. Sí. Eso de ponerle nombre como el lugar, así como, esto queda como en una Ensenada, entonces Ensenada, Metro Ensenada. Sí, claro. Esto queda en una Metro Cerro. No, la gente no piensa. ¿Y la creatividad dónde está? No le pueden poner Pablo de Roca, Pablo Neruda, ¿para no qué? le pueden poner... Esos tipos que nos obligan a ser cultos. Mariana Callejas. Claro. Y otros grandes escritores. Esos tipos que nos obligan a ser cultos, claro, esos grandes... Bueno, estábamos hablando de escritores, ¿no? Sí, claro, pues sí. Dije algo inapropiado. Sí, ha ganado premio. En Yo fin. quiero contar una anécdota rápidamente de Carmina Riego, mi mujer, actriz, en un encuentro de dramaturgia en el Museo de Bellas Artes. Fue Donoso a ver el encuentro de dramaturgia y luego fue al camarín y le dijo: quiero que usted sea portada de un libro. ¿En serio? Entonces tenemos una sesión de fotografía con Luis Poirot. Wow. ¿Ya? Tiene que ir, va a ser un desnudo. ¿Ya? Entonces Carmina ese día se puso un vestido blanco medio translúcido, no se puso ropa interior para que no se marcara la piel porque iba a ser un desnudo. Llegó hasta allá, Donoso le vio sus pequeños pies y quiso que tuviera unos zapatitos de tacón, que estuviera desnuda con esos zapatitos de tacón. Y estaban ya por empezar y Donoso llamando a España diciendo: tengo la portada. Y España le dice: no, la portada ya está definida. No, pero ¿cómo? Yo quiero que sea ella. Ella es Carmen perfecta. Barcel está al otro lado diciendo no. Ya la portada está hecha. Hace unas semanas, ¿no? También. No vamos a pagar la sesión fotográfica y ni nada porque ya está decidida. Así que, de alguna manera, Carmina tiene algo que tuvo algo que ver con el imaginario de Donoso. Alberto, muy brevemente, porque entiendo que todo nos ha superado y que no va a haber cuarto bloque. Simplemente demonios. Vamos a tener 3. ¡Demonios! Yo solo quiero decir entonces, si solo queda esto, quiero decir que además el libro está prolífico en una serie de escenas del boom latinoamericano. Claro. Sí. Hay una escena que la cuento porque es una anécdota muy simple, muy sencilla. Están en Barcelona Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, José Donoso, está Julio Cortázar y está Buñuel, ¿ya? Y están conversando, y dicen: vamos a comer algo a la esquina. Van a la esquina a un restaurante, y en los restaurantes catalanes uno agarra un papelito y marca en cada plato, y le pone 2 de esto, 3 de esto, y pasa el papelito. Eso, así de simple. Ajá. Son muy poco ritualistas, digamos. Entonces ellos no anotaban nunca, llevaban 2 horas conversando y no anotaban nada. Y se acerca el dueño del restaurante muy enojado y le dice: ¿acaso en esta mesa nadie sabe escribir? Muy bien. Nos vamos, pero volveremos. ¿Nos vamos? No, sigamos. Bueno, no, hay que irse. Hay que irse. Sí, ya. Un abrazo. Eso. Un saludo para Nino Valeta que nos impidió seguir esta noche. Claro. Sí. Por nuestro propio bien. Sí, nos vemos. Nos vemos, gracias. Chao. Cuando venía de la escuela y alguien le quitaba un medio al niño, su padre le pegaba haciéndolo salir. Tenía que romperle la cara sin llorar. Si se ponía a dibujar, sus casas y soles le hacía trizas. Los machos juegan a las bolas y a pelear. Búscate un papalote y deja de soñar. No pudo decir que tuvo miedo, no pudo decir que le dolía, no pudo decir que era salvaje lo que hacía. No pudo llorar como pensaba, no pudo pedir ayuda alguna, no pudo sino tragar en seco su amargura. ¿Quién tiene un hijo en las entrañas? ¿Quién le está dando el desayuno para cobrárselo mañana? ¿Quién? ¿Quién juguetea
juguetea con la alquimia? ¿Quién quiere fabricar cerebros y solo está sembrando muertos? ¿Quién? Y la erosión le trajo un sexo y una presencia ante la vida, sellados por un fuerte cordón umbilical. Pues por su filiación sexual lo juzgarán. Hoy los archivos se desbordan de psicopatías y prejuicios, de mutiladas fantasías del horror, de remendados en la frente y el amor. De nada le sirve ser amigo, de nada le sirve ser hermano. El sexo es el hueso universal del ser humano. Y si eres mujer no pidas ni agua, si cambias de hombre por semanas, el odio te sigue inevitable cama a cama. ¿Quién tiene un hijo en las entrañas? ¿Quién le está dando el desayuno para cobrárselo mañana? ¿Quién juguetea con la alquimia? ¿Quién quiere fabricar cerebros y solo está sembrando muertos? ¿Quién? Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.